a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. No soy aficionado al fútbol, quiero aclarar de una vez, pero porque realmente eso de ver a Sacachispas versus Guastatoya no llama mucho la atención, ¿verdad? Acá en nuestro país. De vez en cuando, tal vez un Real Madrid-Barcelona, pero con la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 creo que muy pocos se libran de no ver Tenga Claro o Tenga Tigo, o cualquier otra manera en la cual está viendo esos partidos. Ayer particularmente fue un día muy emocionante, pero esta contienda deportiva que algunos que disfrutan, otros no mucho y algunos se quejan, es una ilustración de esa confrontación, ver en una cancha a 22 jugadores disputándose un balón para poder anotar los goles tan celebrados. Pues es una forma en la cual, y especialmente con estos partidos ya en esta fase de este campeonato, en donde las fuerzas están muy parejas. Los partidos se están definiendo ya no en el tiempo reglamentario, ni siquiera en los tiempos extras, sino que están teniendo que ir al recurso último, que son ¿qué? Los penaltis, los penales, estos tiros son 11 o 12 pasos. Así de ignorante soy del fútbol. Y entonces eso indica de que estos dos equipos están muy parejos. No han podido uno demostrar su superioridad por encima del otro. Y esto mismo se da en casi todos los campos de la vida social, política, económica del tiempo actual. Las votaciones, por ejemplo, las elecciones que se dan en ciertos países. ¿Ha notado usted cómo es que ese voto está dividido casi exactamente a la mitad? Las recientes elecciones en Estados Unidos de medio término, Colombia, Brasil, todos llegan al 47, 48, 49%, pero nadie tiene una mayoría absoluta. Eso es una ilustración, otra vez, de esa confrontación que hay, de esa opinión dividida, de ese mundo polarizado en el cual estamos viviendo. A ver, ayúdeme acá, por favor. Creo que no. Gracias. Okay. Esta es una ilustración entonces de este mundo polarizado en el cual estamos viviendo. Y estas confrontaciones algunas veces van a tomar formas violentas. Y un caso de eso son las redes sociales. Usted ve publicaciones, alguien publica algo y la mitad de las personas van a amarlo, van a ponerle un like y la otra mitad lo va a criticar y lo va a odiar. Y así de polarizadas están las opiniones, así de divididas están las cosas, así está confrontado el tiempo actual. Y usted se pregunta, bueno, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Cuál es la fórmula de la paz? Este tipo de confrontación también se vivió en el primer siglo, inmediatamente después de la venida del Señor, del establecimiento de la iglesia, y es justo lo que vemos en el pasaje que vamos a leer el día de hoy y examinar juntos. Se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 11 hasta el 22. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo es que desde aquella época esto de las guerras, de los conflictos, sea en una cancha de fútbol o sea en las urnas de una votación, ha sido por todo el tiempo y de muchas maneras. Acá leemos en Efesios capítulo 2, versículo 11, Pablo escribe después de haber dicho, porque por gracia han sido salvos por medio de la fe. Esto no ha sido algo que ha sido de ustedes, sino que es un don de Dios, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, él pasa entonces al versículo 11 para decir, por tanto, a la luz de esto que les acabo de decir, hablemos un poquito de esas diferencias que hay entre ustedes como iglesia. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿De qué confrontación, de qué división está hablando Pablo acá? Está hablando de estos dos grupos que se identifica acá como la circuncisión, la incircuncisión, los judíos y los gentiles. Y hay personas que se confunden un poco con estos términos, porque dicen, para mí una persona gentil es una persona buena gente, una persona educada, una persona que saluda, ¿verdad? Amable. Pero no, estos gentiles básicamente se definen como, el judío veía el mundo en blanco y negro, así de sencillo. O eres judío, o eres descendiente de Abraham, o eres uno de los miembros de las 12 tribus escogidas de Israel, o eres un pagano incircunciso, alguien que no participa de esta elección que Dios hizo del pueblo de Israel desde el pacto de Abraham, confirmado con la redención del éxodo del Egipto y la entrega de esa tierra prometida. Y entonces esa visión en blanco y negro, esa división, esa distinción, y se podría decir discriminación, porque para los judíos, los gentiles eran ciudadanos de segunda clase, estaban excluidos de estas cosas que Pablo menciona acá. Y entonces eso se trasladó a la iglesia también. Y Pablo, el apóstol a los gentiles, está escribiendo estas cartas a estas personas que se sentían como disminuidos, que se sentían excluidos todavía, como diciendo, bueno, sí, nosotros somos parte de la iglesia, pero realmente estos judíos nos hacen sentir como que somos de segunda clase. Pablo les recuerda y les dice, no es así esto. Cristo ha hecho las cosas diferente. Cristo, va a decir el siguiente versículo, hizo la paz entre estos dos pueblos. Y eso es justamente entonces lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver no solo cómo se logra, sino cómo se mantiene la paz verdadera. Esa paz que el Dios hecho hombre vino a darnos desde que hizo su aparición en este mundo. ¿Cómo se logra la paz? Hay dos fórmulas. Una es de acuerdo a lo que el mundo propone, la manera como el mundo ve este concepto de paz. Pero está también la fórmula divina, la forma en la cual Dios nos ha indicado que es el secreto de la verdadera paz. De acuerdo al mundo, realmente no es sorpresa de que la preocupación principal tiene que ver con la guerra. Se define la paz como la ausencia de conflicto, la ausencia de guerra. El periodista Chris Hedges en el año 2003 hizo una investigación acerca de cuáles habían sido esos periodos de paz sostenible en la historia de la humanidad, la historia conocida de la humanidad. Y él definió la guerra como cualquier conflicto que haya cobrado más de 1000 vidas. ¿Cuánto tiempo ha pasado el mundo libre de una guerra así, en donde han muerto más de 1000 personas en el campo de batalla? Bueno, examinó 3400 años de historia y solo encontró 268 años en los cuales no había algún conflicto, alguna guerra.
entre los pueblos. Esto quiere decir que más del 92% de esta historia de la humanidad ha habido algún tipo de conflicto en alguna parte. Ahora no estamos libres. Ahora que estas Naciones Unidas están tan preocupadas con el tema de guerra, ahí tenemos a Ucrania. Y ahí tenemos siempre esos conflictos. Como lo pone Santiago, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes y todos estos conflictos? Bueno, viene del corazón humano, pero esa parte no la entiende Naciones Unidas, esa parte no la entiende el mundo. Ellos simplemente quieren tener las cosas tranquilas. Y por cierto, hasta el premio Nobel más conocido que tenemos nosotros es no muchos recordamos quiénes han ganado el premio Nobel de química o de fisiología, pero el premio Nobel de la paz, de ese sí todos nos enteramos, ¿no? Hay personas que a lo largo de la historia se han hecho acreedores a este premio precisamente por el rol que han jugado, como Mandela. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos lo recibió por el logro de esos tratados de paz, de eliminar esas guerras, de terminar esas guerras. Algunos de estos Nobel de la Paz pues son muy aceptados, otros son un poquito controversiales, ¿verdad? Como algunos de los ilustrados por acá. Y esa es la forma en la que el mundo define la paz ideal. Hasta las candidatas a Miss Universo, cuando les preguntan cuál es su mayor deseo, qué es lo que usted más desea, cuál es la respuesta unánime, la paz mundial, world peace. Esa es la respuesta de todas estas candidatas, porque creen que así se pueden ganar el favor de un jurado. Bueno, la fórmula del mundo para la paz, no me quiero detener mucho en esto, se resume en esta palabra: tolerancia. Lo que ellos promueven es una tolerancia, pero que realmente se traduce en esa palabra que estamos viendo casi por todas partes: diversidad, respeto a la diversidad. Y aquí les muestro entonces a este jugador que ayer tuvo un día muy triste, el capitán de la selección británica, Harry Kane. Y usted ha notado estas bandas que usan los capitanes de los equipos de fútbol, ¿no? Y entonces en este campeonato mundial se ha puesto una que dice no discriminación y se pone en la cancha ahí antes del inicio de todos los partidos, ¿no? Y Kane realmente, él usaba una banda diferente porque este concepto de no discriminación o de diversidad sabemos que se traduce realmente en ¿qué? En un apoyo a este movimiento que está permeando y que está provocando también una tremenda confrontación. Y estuvo a punto de meterse en algunos problemas con la FIFA y con Qatar, porque él iba a usar esa banda de colores representando su apoyo o su concepto en cuanto a esta tolerancia y diversidad. Hermanos, la paz, tal como la pone el mundo, no dura mucho. Dura el tiempo que dure la tolerancia. Dura el tiempo que dura la paciencia, dura el tiempo que duran tal vez algunos tratados que se firman por allí, pero esta no es una verdadera paz, porque la clave de la verdadera paz es la fórmula de Dios. Y esto se representa por medio de estas dos palabras que encontramos en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra shalom, muy conocida, muy usada, es el saludo entre los judíos. En el Nuevo Testamento encontramos el término griego eirene. Y cuando vemos qué es el significado de estas palabras originales que usa la palabra de Dios para describir esa paz que el Señor ofrece y el Señor trae a su pueblo, es muy diferente. Por eso es que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es esta paz, shalom, eirene. ¿Cuál es ese concepto divino de paz? Cuando Pilato viene y tiene a Jesús al frente, le pregunta por qué no le pide a Dios, si es el verdadero Hijo de Dios, que le mande apoyo y ayuda. Bueno, está pensando otra vez en guerra. Y Jesús le dice claramente: no.
Mi reino no es de este mundo. La paz que yo he traído a este mundo es diferente. No se trata de ángeles viniendo a defenderlo, de ganar una batalla, de ganar un partido, de ganar una controversia, un debate. No, 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 no. La paz que el Señor ofrece, este shalom, esta Irene, consiste realmente en la transformación de las condiciones que llevan a la guerra por medio del establecimiento de la justicia de Dios. La justicia de Dios debe cumplirse. Esa es hay diferentes descripciones de este shalom que hace especialmente el profeta Isaías. Se puede ver este concepto en el capítulo 42, por ejemplo, de Isaías, pero la que más me gusta es esa descripción poética que encontramos en Isaías 11, cuando dice: el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Estos papás que vieron a sus niños aquí estarían muy tranquilos de ver que tienen una serpiente de estas venenosas a la par. Esa es la paz de la que se está hablando, que ofrece el Señor. Su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Este es el mismo Isaías que más adelante en el capítulo 9, versículos 6 y 7 nos va a recordar esta profecía que Jesús vino a cumplir en aquella primera Navidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de shalom, de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Aquí está la presencia, la manera en la cual este Dios que se hizo hombre trae la paz a este mundo. Shalom es un estado de plenitud, armonía y salud en todo sentido. Hay imágenes que sigue pintando Isaías en diferentes capítulos. Ya mencioné el 2, el capítulo 35 de Isaías también es otra descripción increíble de qué es lo que... Este shalom es integral, abarca todas las áreas de la vida de una persona, pero especialmente tiene que ver con una paz interior y una paz, la paz que necesitamos tener todos con Dios. Y justamente eso es lo que nos va a decir Pablo de vuelta a nuestro pasaje en Efesios capítulo 2. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. La obra de Cristo en la cruz tiene alcances que tienen una repercusión mucho más grande de lo que algunos imaginamos. Todos sabemos que Cristo murió en la cruz por mi salvación, para perdón de mis pecados, y es el sacrificio que hemos decidido aceptar. Pero Pablo nos muestra acá que ese sacrificio, esa sangre derramada de Cristo en la cruz, ha hecho mucho más que eso, aunque esa es la obra más grandiosa que todos disfrutamos.
ha derribado estas divisiones, ha hecho que cualquier persona en una comunidad, como la describía nuestro hermano Gabriel, una comunidad de amor, donde todos estamos compartiendo esa fe, esa relación que tenemos con Dios, podamos expresar. Vivir en un clima de paz, mis hermanos, no es solo no pelearse. No, en nuestro caso sería la figura que siempre usamos, es la de los perros y los gatos, ¿no? Nunca he visto realmente a un perro pelearse con un gato. No sé de dónde sacamos esa idea. Creo que más de los dibujos animados, de las caricaturas, ¿no? La de Tom y Jerry, que fue con la que yo crecí de niño. Los perros persiguiendo a los gatos, el gato queriéndose agarrar el ratón, y con el ratón, con el queso termina la historia. Y no hay más de eso. Pero esta paz que Cristo viene a traer, viene y logra que estos judíos y gentiles que habían estado enemistados, en donde había habido una verdadera discriminación, ya no exista en la iglesia. Ese era un concepto revolucionario en el primer siglo. Pablo expresa esta paz que Cristo nos ha venido a traer también en otras de sus cartas. Por ejemplo, Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La clave para tener paz unos con otros, mis hermanos, tiene que ver con primero hacer la paz con Dios. Porque de otra manera cualquier paz que se quiera tener, sea dentro de una casa, una familia, en el trabajo, en cualquier otra relación interpersonal que tengamos, va a ser artificial, va a ser temporal. La primera paz que tenemos que establecer es con Dios. Y usted dice: ¿y en qué momento Dios y yo nos volvimos enemigos? Yo no recuerdo haber estado de adversario con Dios. Bueno, aquí Pablo lo expresa claramente, de que sí, había una separación, había una división. El pecado había venido a ser esa barrera, esa manera en la cual la humanidad ofendió a Dios. Hubo desobediencia, hubo rebeldía, ha habido idolatría. Hay tantas cosas en el corazón humano que nos hacen enemigos de Dios. Pero esa es la primera paz entonces que Jesús viene a construir. Y por eso el medio realmente de esta fórmula divina para la verdadera paz tiene un nombre, que es la palabra reconciliación. Lo leemos en 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Esos premios Nobel y sus esfuerzos por lograr la paz podría definirse como ministerio de reconciliación. La verdadera reconciliación primero es con Dios, y luego vamos a poder experimentarla unos con otros. Así lo dice Colosenses capítulo 1, donde leemos de otra vez de Cristo. Colosenses 1 es un himno de exaltación a Cristo, describiéndolo como Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En mis primeros años como verdadero cristiano, leí este libro llamado Hijo de Paz.
escrito por este misionero de nombre Don Richardson, quien a principios de los años 60 salió de Canadá para servir como misionero en las islas de Nueva Guinea, en el Pacífico Sur, donde aún había tribus salvajes que practicaban aún cosas como el canibalismo. Esta tribu Sawi, entre la cual él habitó, culturalmente vivía en un ambiente comparable a la edad de piedra. Y cuando el hermano Richardson les empieza a contar la historia de Jesús, bueno, le tomó 2 años aprender el dialecto Sawi, pero cuando él les empieza a contar la historia de Jesús y cómo es que él fue traicionado por Judas Iscariote por 30 piezas de plata, los indios aplaudieron y Judas se volvió automáticamente su héroe. Muy sorprendido viene el misionero y dice, ¿y estos salvajes qué? Bueno, estos salvajes admiraban, rendían culto a la traición. Era un valor muy alto entre ellos. Y entonces ahora él se explicaba, incluso practicaban la hospitalidad, lo habían recibido muy bien a él, porque dentro de las chozas ahí estaban los huesos humanos. Ellos recibían a la gente, traicionaban y después los mataban y se los comían. El lema de ellos era, hay que engordar al huésped que tenemos para el festín que nos vamos a dar. Y entonces él se dio cuenta que él era el próximo ingrediente, ¿verdad?, de una cena que estarían planeando. Un día, el misionero vio pasar al cacique en compañía de muchos indios armados y acamparon de un lado del río. Del otro lado se colocó una tribu enemiga con la que había una rivalidad, una adversidad. Las guerras eran frecuentes entre las dos tribus, la situación era sumamente tensa. No se sabía en qué momento iban a empezar a tirarse las lanzas y las flechas y los dardos. De repente Richardson vio como uno de los guerreros de su propia tribu corrió y se trepó a prisa en el árbol donde estaba su choza y sin decir palabra alguna arrebató el bebé de brazos de su madre, de su esposa, y lo lleva mientras escuchan los gritos desesperados de esa mujer que le acaban de arrebatar al niño de los brazos. Regresa velozmente al río y efectivamente cruza la otra ribera y entrega a su único hijo, al cacique de la tribu enemiga. Después de alguna ceremonia, ambos campamentos se retiran y todo vuelve a normalidad. Se había logrado la paz. La única manera en la que alguien sabía que no iba a traicionar al otro era cuando era alguien que era capaz de dar a su propio hijo. Entonces se sabía que se podía confiar. Y mientras ese hijo viviera con la tribu enemiga, iba a haber paz en medio de las dos tribus. Ese es el tema de este libro. Y entonces aquí el misionero dijo, ya tengo la manera de presentar el evangelio a esta tribu indígena. Y usó justamente esa experiencia para hablarles de lo que Jesús había hecho en la cruz. Cómo es que el Hijo de Dios había venido para ser ese Hijo de paz y reconciliarnos con Dios. Luego de darnos cuenta cómo entonces es que se logra esta paz, primero con Dios, unos con otros, derribando estas barreras. Volvemos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 17, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Cuando hay una declaración de paz, también debe contarse acerca de ella, debe anunciarse. Y es justo no solo lo que Jesús hizo. Esta es una cita literal de Isaías capítulo 57, cuando habla de los que están cerca son los judíos, los que están lejos son los gentiles. Esta paz es para todos. Pero este anuncio de la paz también lo vemos en esta frase que usamos mucho ahora en este tiempo de Navidad, el anuncio angelical. Gloria a Dios en las alturas, hemos cantado de eso.
el día de hoy, y en la tierra, paz. Hay varias versiones de esta última parte, ¿no? Normalmente dicen paz y buena voluntad a los hombres, o paz a los hombres de buena voluntad. Me gusta más la versión que indica de que para poder experimentar esta paz que Dios ofrece a los habitantes de la tierra, tiene que haber una buena voluntad. Queridos, la paz no se da con gente que no tiene la voluntad de recibirla, con la gente que no tiene voluntad de vivir en paz. Y por eso es que prefiero leer esa manera en la cual se muestra este versículo del anuncio de los ángeles, de esta paz que Jesús traía en aquella primera Navidad. Y por eso no basta solamente con lograr la paz tiene que mantenerse. En la segunda parte entonces de nuestro mensaje de hoy, vemos que el pasaje de Efesios nos va a mostrar también, no solo cómo se logra, sino también cómo se mantiene la paz. Usted se pregunta, ¿este Jesús, príncipe de paz, este Jesús que traía paz en la tierra, será el mismo Jesús que dijo estas palabras? Mateo 10:34 en adelante. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Eso no es extraño, pero los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Es el mismo Jesús del que estamos hablando? ¿Este es el príncipe de paz? ¿Cómo resolvemos esta dicotomía, este conflicto? Lo que Jesús está anunciando aquí sencillamente es que la paz que Él está trayendo no es ausencia de conflicto. De hecho, la fe en Jesús muy probablemente va a provocar más conflicto. Y algunos de ustedes, la mayoría de ustedes han experimentado en alguna medida eso. Recuerda el tiempo, los que tuvimos la bendición de nacer en un hogar cristiano, de crecer en una burbuja cristiana, de ir a la iglesia, hasta de estudiar en colegios evangélicos, pues de pronto no estuvimos muy expuestos a eso, aunque también ahí se padecía un poquito de bullying por esa causa, si uno quería ser un cristiano de verdad. Pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Hay acá personas que yo sé que vienen de familias en donde no todos comparten la fe. Y si hay un momento en que se hace eso evidente es en este tiempo de Navidad. Jesús vino a anticipar un poco de lo que Pablo nos va a seguir hablando en el capítulo 2 de Efesios. Porque, mis hermanos, tenemos que tener bien claro cuál es nuestra verdadera familia. Jesús lo hace muy claro ahí en Marcos capítulo 3, cuando su madre, sus hermanos vienen a buscarlo y está él reunido ahí con sus amigos. Le dicen, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La cultura latinoamericana idolatra a la familia. Cuando uno le pregunta a una persona que está a punto de morir, ¿de qué se arrepiente? De no haber pasado más tiempo con la familia. Y está bien que tenga esos sentimientos. Es importante estar con la familia. Es importante compartir con la familia. Pero ¿qué pasa cuando en la familia realmente lo que más tenemos es conflicto, es confrontación, son tensiones? No necesariamente derivadas de nuestra fe en Jesús, sino por cualquier otra cosa. Simplemente tenemos cosmovisiones diferentes.
Si tú eres una persona que realmente vive una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios, vas a tener problemas con las personas que viven su vida y ordenan su vida de una manera diferente, ven la vida de una manera diferente. Vamos a estar divididos, aunque seamos familia, aunque seamos sangre. Y entonces ahí es donde Pablo nos recuerda de vuelta en Efesios. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Nuestra verdadera familia, mis amados, no es en la que nacimos, no es con la que nos casamos. Y yo sé que algunos están teniendo un cortocircuito muy fuerte acá. Nuestra verdadera familia es la familia de Dios. Y si los parientes de entre los cuales nacimos son también creyentes y siguen el camino de Jesús, pues enhorabuena. Tenemos dos familias en una. Pero si no lo son, la familia que prevalece es la familia de Dios. Sigue diciendo Pablo, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo nos recuerda acá no solo cuál es nuestra verdadera familia, sino cuál es el verdadero edificio en el cual esta familia se reúne. Usamos intercambiablemente en nuestro contexto la palabra familia y la casa. Mira, ¿a dónde vas? Voy a la casa. ¿Cuál es la casa? Pues donde está la familia, ¿no? Ya quiero regresar a mi casa, ya se me hizo tarde para ir a la casa. La casa es la familia, el hogar. Bueno, nos hemos traído ese concepto también acá a nuestra comunidad. Porque normalmente cuando usted se refiere a la iglesia, ¿a qué se refiere? A estas paredes de bloc, a este santuario, a esta ubicación en la 29 calle 1311 de la zona 12. Porque decimos, vamos a la iglesia. Ahí nos vemos en la iglesia. ¿Y vos de qué iglesia sos? Yo voy allá al camino en zona 12. Esa es tu iglesia, sí. La ubicación geográfica. Y Pablo nos dice, así como hay una verdadera familia, no la que usted cree que tiene, hay también un verdadero edificio que no es el de bloc y cemento, sino que el edificio del que estamos hablando acá es un edificio, como dice el apóstol Pedro, de piedras vivas. Los que son edificados acá, no está hablando de una construcción, está hablando de la gente que está y que se reúne. Este es un sitio de reunión únicamente. Entonces, mis hermanos, de una vez por todas les suplico en el nombre del Señor que dejemos de estarnos refiriendo a este lugar como la iglesia. Esto es iglesia solamente cuando usted está aquí, porque usted trae la presencia del Señor. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 4 a la samaritana. Habrá un tiempo en el que no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén, sino que el Dios como quiere que ser adorado es en espíritu y en verdad. Y en otras partes del Nuevo Testamento que hay, tomaría mucho tiempo mencionarles. Eso es lo importante, reconocernos nosotros como ese edificio y cómo nos edificamos para morada de Dios, que literal, Dios hizo habitar su presencia únicamente en el templo de Jerusalén. Ahí es donde la gloria del Señor se manifestaba, la nube de la gloria de Dios. Pero ahora no es que cuando decimos, es que la presencia del Señor llena este lugar. Sí, en el sentido de que aquí están los creyentes. Usted trae la presencia del Señor en su vida. Muy bien, ¿cómo lograr la paz? ¿Cómo mantener la paz?
Aquí nos está diciendo Pablo, se mantiene la paz teniendo una idea clara de que somos una familia, de que somos un edificio, piedras interconectadas, que estamos siendo edificados, en donde Cristo es la piedra angular, donde hay un fundamento que nadie puede quitar. Pero la paz también tiene sus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de la paz? Son muchos. Empecemos con todos aquellos que la Biblia describe como contenciosos. La gente que le fascina estarse peleando. ¿Conoce usted gente así? ¿Se relaciona usted con gente así? Gente que le está encontrando todo el tiempo algún motivo para pelearse, para hacer problema, iracundos. Pero no quiero hablar de eso en este momento. Solamente hay ocasiones en que tenemos gente así, por ejemplo, en nuestra familia, y ese es parte del fundamento por el que Jesús dijo lo que dijo. Por si no les había quedado claro, un capítulo antes, allá en Marcos, estos parientes de Jesús habían llegado a secuestrarlo porque decían que estaba fuera de sí. Ellos pensaban que estaba loco, que lo que él estaba haciendo era una locura. Los parientes de Jesús quisieron venir y llevárselo porque no entendían lo que él estaba haciendo. Entonces hay razones por las que el mismo Jesús, ustedes dirán, ay, el hermano Estuardo está predicando esto con tanta vehemencia porque de plano él ha de tener unos clavos en su familia. Otro día les cuento. Hoy no quiero hablar de esos enemigos de la paz. Voy a limitar a estos dos. Aun cuando usted haya experimentado esta paz que Dios trajo a su vida en el momento en que experimentó esa reconciliación con el Señor, siempre vamos a estar gobernados de una u otra manera por el temor. Cuando el temor llega a nuestra vida, nos roba esa paz. Hay ladrones de la paz. El temor es uno de ellos. Y ese temor fácilmente se traduce en ansiedad. El momento en que usted entra por ese camino, y lo conozco muy bien, mis queridos, porque soy alguien que necesita ayuda. He necesitado ayuda para manejar crisis de ansiedad. El estrés que viene, aun cuando estás en el ministerio y sirviendo al Señor, pero cuando llegan esas noticias, cuando se presentan estas presiones en el trabajo que provocan esos temores o esa ansiedad, se necesita también una fórmula bíblica, una fórmula divina para mantener esa paz que Dios te ha dado. ¿Y dónde la encontramos? Conocemos el pasaje de Filipenses capítulo 4, así que se los recuerdo una vez más. Por nada estéis afanosos, y esta es la versión 60 con la cual muchos lo memorizamos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cada vez que la ansiedad empieza a atraparme, cada vez que recibo esa noticia de alguien que se le mostró que tiene COVID positivo, con quien tuve contacto reciente, y ese temor inunda mi corazón y se traduce fácilmente en ansiedad, solo tengo que recordar estas palabras de Filipenses 4. Solo tengo que repetírmelas vez tras vez. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas las peticiones, vocalizar, verbalizar, respirar profundo, dejar que el aire, el oxígeno llene mis pulmones. Pero esa es otra palabra maravillosa en el idioma original, pneuma. El aliento, el viento también es espíritu. Así como yo dejo que el aire entre a mis pulmones sosegadamente, hago esos ejercicios que algunos llaman ¿cómo se llama eso? Mindfulness, se traduce, no tengo el término en español ahorita, meditación trascendental. Las religiones orientales han capitalizado en ese principio que es tan básico.
respirar profundamente, respiración profunda, pero con cada respiración el pulso cardíaco baja, la presión arterial desciende, pero también está acompañado de esa oración de Espíritu Santo, neuma de Dios, inunda mi vida, llena mi vida, toma control, que es el significado de la llenura del Espíritu, que se nos describe en Gálatas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, empieza a manifestarse. No importa cuál sea tu problema, no importa la noticia que hayas recibido, no importa la hipoteca del banco que tengas encima, no importa el diagnóstico médico, la paz de Dios es una promesa que se le da a todos aquellos que siguen lo que dice acá Filipenses 4. No se trata solo de bombardear a Dios con peticiones, no se confunda, no está hablando de eso. Está hablando de hacerte consciente de cuáles son esas cosas en las cuales tú necesitas que Dios tome control. Que Dios responda, no solo con oración y ruego, sino también con acción de gracias. Y esa paz de la que algunas canciones hablan, por ejemplo, una muy conocida que dice, puedes tener paz en la tormenta. Muchos hemos escuchado esa canción cristiana, pero hay otra un poco menos conocida que se llama, escrita por Horacio Palmer hace muchísimos años. Yo aprendí en un campamento infantil, era el himno lema de ese campamento cuando yo tenía como 7, 8 años. Y es este himno que se llama Maestros encrespan las aguas. ¿Cuántos se acuerdan de ese himno? ¿Te gustaría cantarlo? Bueno, ¿cómo va? Podemos tener teclado, por favor, gracias. Bueno, vamos a entonarlo. Porque, queridos, hay ocasiones en las cuales estamos rodeados de esas tempestades, de esas tormentas en la vida. Esta pandemia nos ha hecho sufrir por una cantidad de situaciones indescriptibles en las cuales la paz que el Señor nos ha dado se esfuma y sentimos que nos vamos a hundir. Y es importante entonces que aún con estas palabras de este himno antiguo, ya podamos recordar la fidelidad del Señor. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo se hunde aquí. Coro. Los vientos, las olas, calmas las iras del negro, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, sea la paz, nos resuena en la inmensidad. Este hay que cantarlo de pie, mis hermanos. Pónganse de pie, segunda estrofa, por favor. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra crueldad. ¿Ha experimentado algo de eso usted también? Pasa el pecado a correr
sobre mi frágil ser. Confiéselo. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. El coro con ánimo. Las ondas oirá suave la paz. Poco a poco vamos creciendo. El negro más fuerte, luchas del alma. Qué lindo coro. Y así la barca guiado va el Señor. Fuerte. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. No sé si quiere cantar la tercera estrofa, porque ya nos hemos pasado el tiempo un poquito, pero es la estrofa que lo resuelve todo. Creo que es el momento en el que podemos orar y presentarnos delante del Señor. Yo creo que pueden haber personas acá en este lugar que quizá no tienen esa paz con Dios. Sigue siendo un adversario de Dios porque el pecado que hay en tu vida no ha sido lavado con esa sangre preciosa de Jesús, que vino a comprar esa paz, que vino a traer esa paz. Nos dio esa paz. Este es el momento para que tú puedas decir: quiero hacer la paz con Dios. Quiero que el sacrificio de ese hijo de paz se aplique a mi vida. Que la sangre de Cristo quite todo ese pecado, todo eso que he hecho para ofender, para entristecer el corazón de Dios. Tiene que irse de mi vida. Se acabó. Es el tiempo de hacer la paz con Dios. Y si esa es tu necesidad, por favor, y te atreves a levantar tu mano, alguien se va a acercar a orar contigo. Este es el día en el que, no sé si ya has caminado con el Señor, ya eres un hijo, una hija de Dios probablemente, pero has hecho cosas que han ofendido al Señor. Reconciliación. El Señor nos encargó la palabra de reconciliación, es lo que estamos entregando hoy. ¿Necesitas una reconciliación con Dios el día de hoy? Levanta tu mano sin pena y alguien se va a acercar y te va a ayudar, va a orar por ti para hacerlo. Pero también hay personas aquí que están en conflicto con su familia. Yo uno de ellos, experimentando conflictos dentro de nuestra familia terrenal. Y eso ha llenado nuestro corazón de envidias, de celos, de resentimientos, de sentimientos negativos, destructivos. Temor, ansiedad. Es el momento que debes presentarte delante del Señor y decirle estas palabras. Señor, no importa la clase de división que estoy experimentando, de conflicto, este es el día en el cual hacemos la paz. Este es el momento en el cual el príncipe de paz, la sangre preciosa que Él derramó en la cruz, derriba toda pared que me divide de ti, Señor, primeramente, y de las demás personas. Quiero cumplir esos mandamientos de amarte a ti sobre todas las cosas y también amar a mi prójimo, empezando con mi propia familia. Ayúdame a reconocer y a discernir esas relaciones tóxicas en las cuales de pronto la paz realmente significa alejarse. Pero se requiere mucha sabiduría para ello. Cualquiera que sea el motivo, Señor, es el momento en el cual pido. Pero si tal vez a veces esa paz la puedo tener contigo, con los demás, pero a veces esa paz conmigo mismo, esa paz interior, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no está presente. Ayúdame, Señor, a experimentar lo que dice la siguiente
estrofa. Cantemos la tercera estrofa de este hermoso himno. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Con fuerza cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Que tengan una bendecida celebración estas semanas previas a la Navidad, y que la paz del Señor esté con ustedes ahora y siempre. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.